Hola, nosotros somos alumnos de licenciatura del Seminario Teológico Anna Sanders. Y estos días estamos por celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Ha habido muchos personajes a lo largo de la historia, todos a través de lo que sucedió después de Martín Lutero. Sin embargo, personajes precursores de la Reforma, hombres que dieron su vida para que esto se llevara a cabo. Muchos de ellos pasaron por muchas cosas en contra. Algunos fueron muertos, algunos fueron quemados. E incluso algunos dieron sus bienes para la Reforma. Te invitamos a conocerlos para que puedas saber quiénes fueron ellos, los prerreformadores. Su influencia en la historia. Un hombre que encontró algo más valioso que las riquezas. Su nombre era Pedro Baldo. Era un hombre rico, un comerciante que había hecho todo su dinero a través de la usura. En 1173, en una plática con un amigo, el amigo muere instantáneamente y eso hace que él comience a sentir una necesidad de salvación, un hambre de salvación. Y en esta búsqueda va con un sacerdote, el cual le dice que venda todos sus bienes, los reparta entre los pobres y siga a Cristo. Él lo hizo con un afán de burlarse de él, sin embargo él lo tomó tan en serio que fue lo que hizo y dividió sus bienes en 3 partes. La primera parte la dio a su esposa, quien le dio a escoger qué era con lo que ella quería quedarse. La segunda parte la repartió entre los pobres y la tercera parte la dio a 2 monjes para que estos monjes tradujeran todo el Nuevo Testamento de latín a la lengua que se estaba hablando en ese momento. Esta influencia que él tuvo con los demás hombres provocó que ellos hicieran lo mismo para la propagación de la Biblia y la lectura de la misma. Para la distribución de la Biblia, ellos tuvieron que utilizar mucha astucia, ya que estaba prohibido por la iglesia de ese tiempo. Ellos, como mercaderes y comerciantes, iban por todos los poblados y vendían oro, anillos, telas preciosas, y cuando ofrecían esto y sus compradores les preguntaban, ¿tienes algo más? Ellos solicitaban, si prometes no denunciarnos, te la mostramos. Cuando se hacía este voto, ellos entre sus ropas sacaban porciones de la Biblia, se las leían, se las explicaban y si ellos querían les dejaban esta porción de la escritura. Pedro Baldo fue excomulgado en el año 1184 y en 1217 él murió. 57 años de predicación de la palabra. Un hombre que encontró algo más valioso que las riquezas mismas. Estamos en el año de 1324. Marco Polo ha empezado a viajar por todo el mundo y nuestro personaje, Juan Wycliffe, tiene 4 años. Él nació en Inglaterra. Durante este tiempo y bajo estas circunstancias, Juan Wycliffe empieza a estudiar en Oxford. Y estudiando se dio cuenta de que lo que él estaba aprendiendo no se llevaba a cabo en la práctica. Lo que estaban enseñando en diferentes lugares no era la Biblia, sino eran a veces supersticiones que tenían muchos de los sacerdotes. Empezó a traerle mucha confusión e inquietud y se empezó a dar cuenta que muchos de los sacerdotes ni siquiera conocían la Biblia en sí ni la habían leído porque estaba en latín. Este era un problema real, porque en aquel entonces la iglesia era la que tenía poder y autoridad en todas las áreas de la vida. Juan Wycliffe se dedicó a traducir la palabra de Dios de la Vulgata a su idioma natal, el inglés, porque él quería que todos y cada uno de las personas que vivían en ese momento pudieran acercarse a la palabra de Dios y recibir el consuelo. Él empezó a preparar a algunas personas que estaban interesadas también en conocer lo que decía realmente la palabra de Dios, las juntó y los empezó a preparar como discípulos. Los mandó con algunas de las copias que él logró hacer a diferentes ciudades. Y entonces ellos compartían lo que realmente decía la palabra de Dios, que en aquel momento no se realizaba. Estas personas fueron llamados lollardos, que significaban los murmuradores. Wycliffe decía que el fundamento de toda enseñanza debía ser la escritura. ¿Cómo pueden los hombres vivir bajo la autoridad de Dios si no conocen la palabra de Dios? Él se preocupó, él se animó y él estuvo constantemente trabajando junto con sus lollardos para llevar y alcanzar a todas las personas en diferentes regiones en Inglaterra. A él le debemos que esta primera traducción haya llegado a las personas más lejanas a su palabra. Esto nos permite darnos cuenta del tesoro que él nos dejó, es su herencia, el interés por traducir la palabra de Dios y que además es el fundamento de toda enseñanza. Un precursor de la gran reforma del siglo XVI fue un joven profesor checo llamado Juan Hus. Tanto su vida como su muerte fueron una antorcha que alumbró en las tinieblas.
pero que un siglo más tarde manifestaría una luz muy brillante. Juan Hus nació en 1370. Él tenía unos padres campesinos, su padre era muy pobre y murió a una edad temprana. A pesar de estas carencias, él llegó a la Universidad de Praga y llegó a ser profesor de la misma. Cuando tenía 31 años ya era rector de esta universidad. Hubo una ocasión en que él estaba leyendo acerca de la vida de San Lorenzo, cerca de la chimenea. Entonces puso su mano sobre la chimenea para ver si él podía resistir los martirios que San Lorenzo había pasado, como si fuera algo que él estuviera prediciendo acerca de su muerte tiempo más adelante. Llegó una etapa en su vida, un hecho muy importante, cuando él recibió los libros de Juan Wycliffe. Al principio le costaron un poco de trabajo entenderlos, pero después lo motivó. Esto hizo que posteriormente lo excomulgara la Iglesia de Roma. En 1414, la Iglesia de Roma convocó un concilio en Constancia, Alemania, para que él se retractara de las enseñanzas acerca de la Escritura, pero él no lo hizo. Esto lo llevó a la cárcel por mucho tiempo. Fue el 6 de julio de 1415 que fue llamado por última vez al concilio para que él se retractara, pero no quiso hacerlo. Entonces fue condenado a la hoguera. Cuando fue llevado a la hoguera, él se arrodilló y entonces comenzó a exclamar salmos e himnos. Y viendo al verdugo le dijo: hoy tú estás quemando un ganso, pero vendrá un cisne que no podrás ni asar ni hervir, prediciendo la vida de Martín Lutero. Al final, él simplemente exclamó y dijo: Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Jerónimo de Praga fue un predicador bohemio, seguidor de John Wycliffe. En su juventud conoció a Juan Hus en la Universidad de Praga. Fue reconocido como un defensor de la tesis de Hus en distintos lugares de Europa, por sus ideas como reformador. Hus y Jerónimo llegaron ante el Concilio de Constanza, donde ambos fueron condenados a la hoguera por herejía. Cuando Hus partió para asistir al Concilio de Constanza, Jerónimo le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo iría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, como fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Al llegar a la ciudad, se dio cuenta que estaba en peligro y decidió huir para finalmente ser arrestado. En su comparecencia ante el concilio, al contestar los cargos que se le impugnaban, fue detenido en la cárcel por 2 años, donde fue obligado a retractarse, pero en medio de estas circunstancias, permaneció fiel a sus convicciones de fe. En la sentencia de muerte, fue al suplicio cantando, lleno de gozo y paz. Sus últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron las siguientes: Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí. Perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Se necesitan hombres y mujeres de fe que permanezcan fiel al Señor en cualquier circunstancia. ¿Tú eres uno de ellos? Nació el 21 de septiembre de 1452, tercero de 7 hijos, de una familia noble en Praga, Italia. Sus padres eran personas cultas y gozaban de mucha influencia. Su abuelo paterno era un médico de la corte de Ferrara. Sus padres de Jerónimo deseaban que su hijo ejerciera ese oficio. En el colegio fue un alumno que se distinguió siempre. En 1474 ingresó en la orden de los dominicos. Don Jerónimo fue para el convento de San Marcos en Florencia, donde vivió con disolución, que todos eran unos depravados. Hizo su primera aparición como predicador en 1482, en el priorato de San Marcos, la casa dominica de Florencia. Sus sermones se centraron principalmente en el pecado de la sociedad y atacó de forma directa y abierta a los partidos aristocráticos de los Médicis. En 1493, el Papa Alejandro VI fue quien lo excomulgó. Jerónimo de Savonarola ignoró por completo esta orden y él siguió predicando en contra de los Médicis e incluso del mismo Vaticano. Jerónimo siguió predicando en contra de los excesos tanto económicos como morales. Jerónimo Savonarola será recordado como el gran prereformador que no solamente enseñó la Biblia, sino que sus estándares morales lo hicieron que se ganara esto. Él fue ejecutado y después fue quemado. ¿Estarías dispuesto a ser un gran reformador?
Pues ahí lo tienen. Ellos fueron 5 personajes que antecedieron a la Reforma Protestante. Si algo podemos sacar en conclusión de todos ellos es que los 5, independientemente del lugar en donde se desempeñaron, el momento y la época, y hasta el mismo Papa que estaba al frente, no tuvieron miedo de declarar su fe. No tuvieron miedo de expresar la necesidad tan imperante que había de poder traducir las Escrituras y de poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros, en nuestro tiempo, también tenemos que vivir bajo esa voluntad de Dios. También tenemos que ser personas de impacto, porque ellos fueron de impacto. Sin su participación, la Reforma Protestante no hubiese sido la misma. Por lo tanto, te invito a algo. Seamos personas que vivan bajo la voluntad de Dios y que amen su palabra. Dios te bendiga mucho. Cuídate.